siguiente. ¿En qué consiste la laicidad, Felipe? Eh, ¿Cuál sería su significado histórico? Y quisiéramos que empezáramos con esto para ir Claro. entrando a los detalles. Sí, hay algo interesante sobre el tema de la laicidad. La laicidad, cuando uno la estudia, sobre todo, digamos, en la primaria y la secundaria, la remite al siglo XIX. Es como un tema lejano, aparentemente, pero últimamente ha aparecido con mucha fuerza por diferentes temas, sobre el tema de las libertades, el tema de la elección, el tema de la decisión sobre el cuerpo que hacen las personas. La laicidad en realidad surge, es una palabra de origen francés, aunque nos podemos remitir al tema latino, al latín, cuando dice que laico significa pueblo, y que era la separación de la iglesia con respecto a los feligreses. El clero tenía una condición dada por Dios y los demás eran las ovejas guiadas por estos pastores que Dios les había enviado. Y entonces hacía la separación entre laicos, el pueblo, y el clero como tal. Entonces, en términos de la iglesia, laico significa aquel que pertenece a la iglesia pero que no ejerce ningún ministerio. Para la política, y ahí donde viene el cambio, Francia, estamos hablando de Francia, en la Revolución Francesa, hay un cambio en esta connotación. Laico significa aquel que no pertenece a la iglesia o los asuntos que no van a pertenecer a la iglesia. Y es donde se da la separación entre la iglesia y el Estado. Y hablo de la iglesia en aquel entonces porque era una, que es la católica. Hoy hablamos de iglesias en general porque, bueno, la diversidad religiosa se ha multiplicado, pero en ese momento la palabra laico y laicidad aparece en este contexto. En estados nacionales que están naciendo, que tienen que tener su propia característica, tienen que tener su propio poder frente a un poder eclesiástico que los rebasa con mucho. Y entonces los estados nacionales, Francia en este momento, en la Revolución Francesa, tiene que tomar la potestad de formar a sus ciudadanos, más que creyentes, tiene que tomar el control de diferentes elementos, entre ellos la educación, en la administración de los cementerios, etcétera, etcétera. En este contexto, la laicidad podríamos entenderla ya en su acepción política como, en una primera instancia, como la separación entre el Estado y la Iglesia en los temas políticos. ¿Qué significa el Estado? Siguiendo la propia lógica cristiana, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces los temas políticos y los temas cívicos son necesariamente de los ciudadanos, del Estado, regidos por el Estado, y los temas de creencia a la Iglesia, y es donde dicen no tienen que intervenir uno en el otro, tiene que haber esta separación. Lo interesante del caso es que esta es una primera acepción, se ha venido modificando a lo largo del tiempo. Estamos hablando de 1789, cuando se da la Revolución Francesa, y estamos hablando ya prácticamente de 3 siglos, vamos hacia 4 siglos. Por lo tanto, la acepción de la laicidad se ha modificado. ¿Qué implica? Ya no es suficiente la separación simplemente entre el Estado y las iglesias, sino también se dio en ese contexto un anticlericalismo de decir desde la política la iglesia tiene que desaparecer prácticamente. Y entonces se da lo que se llama el laicismo, con la terminación ismo, que es ideológica. Cuando se agrega la terminación, el sufijo, ismo, acaba siendo una posición más de carácter ideológico. Se generan movimientos anticlericales. Y que bueno, en México tenemos la expresión que se dio este anticlericalismo en su momento con la Guerra Cristera. Viene una tercera acepción que revierte este sentido de la laicidad primera, de la separación entre el Estado y las iglesias, que es la laicidad positiva, impulsada por la propia Iglesia Católica, que dice, la laicidad positiva significa reconocer a la Iglesia en asuntos políticos porque ellos, el fundamento del Estado, también la Iglesia ha participado. Y esto lo hace en Francia con Sarkozy y Benedicto XVI. Entonces le dan la vuelta al tema de la laicidad en una tercera acepción. Lo que tenemos ahora es una acepción quizás de mayor amplitud, que es la laicidad entendida como el régimen donde la voluntad general rige los aspectos civiles. ¿Qué significa? Que son los ciudadanos los que se ponen de acuerdo para decidir qué sí, qué no se aprueba para la convivencia. Más allá de sus creencias, más allá de sus credos, más allá de sus dogmas, somos ciudadanos en igualdad de circunstancias, de derechos, obligaciones, de posibilidades. Tú no puedes venir a imponerme a mí cosas
que trasciendan más allá de un acuerdo que tú y yo podamos tener. Tú no puedes hablar en nombre de alguien superior y yo también podría hablarlo y entonces no nos entenderíamos. Tendríamos que hablar en esta racionalidad política. Nos detenemos tantito allí. Si hablamos de las separaciones que en algún momento estaban unidas, ¿verdad? Esa es una primera cosa, hay un antecedente. Bueno, y después cuando sucede la separación, ¿en qué momento este tema se convierte en un asunto de interés para el ramo educativo? Claro. En el caso, y sobre todo, hablamos que la iglesia era prácticamente la que gobernaba mucho el tema de la vida social y de la vida de los individuos, en lo individual y en lo social. El individual, desde que nacías hasta que morías, pasabas por la iglesia. Y cuando te aplicaban, digamos, la excomunión, era que no pertenecías ya más a la sociedad en ese momento. Era terrible a la gente que en siglo XIX, siglo XVIII sufría una excomunión, porque era prácticamente eliminarte de la sociedad. En lo social regían las normas morales, los valores, las pautas de convivencia. Frente a esto, el Estado, que eran estados monárquicos, estaban regidos por el tema de la iglesia como la potestad encima. Recordemos que quien coronaba a los reyes, a los príncipes, era el Papa o la iglesia en sí misma, era la que coronaba en representación de Dios. Y hay un cuadro muy bonito que es el de Napoleón, que está en su coronación como emperador. Napoleón le quita la corona al Papa y se la pone él. Y en ese momento rompe, porque es el Estado el que dice, el poder es mío, no proviene de otro elemento más que de mí mismo. Y en este caso empiezan a surgir los estados nacionales, digamos ya del siglo XVII, siglo XVIII, empiezan a surgir y necesitan tener su propia legitimidad los estados nacionales. Y es cuando empiezan a tener el conflicto con la iglesia que regía todos los aspectos de la vida social e individual. Los estados nacionales necesitaban tener una legitimidad por elección o por representación de sus ciudadanos, no por una entidad superior. Y es donde viene el quiebre. México es característico en eso. Siglo XIX, cuando se da la independencia, México sigue apostando por tener una religión oficial. Y esa es la religión católica. Y era la católica en ese momento. Y además apostólica y romana. Y romana, que eran las otras dos, exactamente. ¿Qué significaba ser romana? Que todos los designios venían desde el Vaticano. Entonces, ahí no había vuelta de hoja, el Estado se plegaba prácticamente a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? El Estado separa estos asuntos individuales o sociales y toma la potestad, la legitimidad sobre estos asuntos, y un tema crucial es la educación. Porque la educación, más allá de que uno pueda entender que es para formarse en conocimientos, en prácticas, en habilidades, tiene una connotación y por eso el Estado apuesta tanto por la educación. La educación es la formación cívica, es la formación de ciudadanos, es la formación para la convivencia entre los iguales. Y en este caso es por eso que el Estado toma el tema del educativo y lo hace propio. Esto en Francia fue fundamental. Francia, más allá de la cuestión de los cementerios, del registro civil, fue la educación, la escuela, el punto central que le permitió romper ese lazo que tenía con la Iglesia Católica y decir que los ciudadanos le debían su lealtad al Estado, que eran ellos mismos, como ciudadanos. Y en México sucedió algo similar. Siglo XIX, con Juárez y más adelante, el tema central fue el tema educativo. Uno puede ver la incipiente laicidad siglo XIX en México fue en el tema de la educación, no en otros temas. La ley de manos muertas, la ley de cementerio, la ley de diferentes tuvieron su impacto, pero el mayor fue el de la educación, que va perfilando hacia el artículo 3. Por eso uno de los artículos emblemáticos de la Constitución del 17 es el artículo 3, porque la formación ciudadana. Y finalmente es donde está soportado todo este país que le llamamos México. Bien, entonces conviene considerar que si marcamos tiempos, primero tenemos una separación del Estado y la Iglesia. Luego esto deriva en la constitución de ciudadanos que al pensarse de esta manera, el agente principal va a ser la institución educativa y por eso hay la derivación. Claro. Hay autores que hablan del régimen de laicidad y entonces nos enfilamos a un papel muy concreto,
tal cual nos estabas comentando. Si entendí bien, se está perfilando la formación de un ciudadano que responda a esas características esperadas. Bien, estamos en los antecedentes del constituyente de 1917. Entonces, primera cosa, no se inventa en 1917 este tema de la laicidad, sino que tiene un antecedente como perfectamente nos has explicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el constituyente de 1917? ¿Conviene que nos detengamos allí o hablamos un poco de lo que después resulta? Tú nos dices. Bueno, es interesante y sería interesante, sobre todo estando en la Universidad Pedagógica Nacional, recuperar todos esos debates que hubo en torno al tema educativo, porque uno de los puntos nodales, y fue la única palabra que apareció en el 17 sobre la laicidad del Estado, en toda la Constitución, fue el artículo tercero. Es decir, no aparecía Ningún otro ningún artículo otro lo artículo. refiere. Apareció el 130 que hablaba sobre las obligaciones y responsabilidades que tenían los ministros de culto, pero en términos de la laicidad, todo lo que conlleva esta palabrita que hemos platicado de laicidad, laico, solamente aparece en el 17, en el artículo tercero. Aparecerá un siglo después, en 2012, cuando en el artículo 40 se reconoce a México como una república federal laica y democrática. Pero estamos hablando de casi un siglo después. ¿Por qué fue tan importante que el artículo tercero hablara de la laicidad? Y esto fue un debate dentro del constituyente. La laicidad era todavía el tema donde la Iglesia Católica tenía un papel relevante. A pesar del siglo XIX, con Benito Juárez se había separado, había ciertas simulaciones todavía, sobre todo en las regiones, en los estados. Y entonces el constituyente dijo, tenemos que hacer explícito el tema que la laicidad no implica neutralidad, no implica que el Estado se abstenga de intervenir en ciertos asuntos. No implica neutralidad. No, En el tema religioso implica imparcialidad. Es La diferente. imparcialidad es diferente, porque la neutralidad sería dejar hacer, dejar pasar, dejar regular pero sin intervenir. La imparcialidad sí implica una intervención directa, es decir, implica poner el piso parejo para todos. Si alguien habla de religión no puede hacerlo porque otros tendrían que hablar también de religión. Si alguien más lleva sus valores, todos los demás tendrían derecho también de hacerlo. Lo que es el Estado dice, a ver, momento, esto es imparcial. En términos de nuestra imparcialidad, implica que todos somos iguales en esta discusión, como ciudadanos. Tú puedes creer en algo, yo puedo creer en algo distinto, pero eso no te hace menos a mí, ni yo voy a intentar imponértelo a ti. Si yo quisiera hacerlo, el Estado intervendría. Y en ese sentido fue la lógica que se hizo en el artículo 17, en el artículo tercero de la Constitución del 17. Fue esta noción, sobre todo de limitar aún una fuerza de la Iglesia Católica presente en muchas de las regiones del país y decir, la escuela es una potestad pública. Cuando dicen educación pública, a veces los más conservadores se identifican como educación estatal. No es cierto. La educación estatal, la educación pública no es igual a ser educación estatal. Educación pública significa educación que los ciudadanos se ponen de acuerdo para llevarla a cabo bajo la instrumentación del Estado. Porque si fuera estatal sería otra cosa, sería más autoritario y sería casi llegando a regímenes donde se implicaría una ideología en particular. En el caso de México se dijo una educación pública porque eran los ciudadanos. Y los debates son interesantes porque llegó al caso de que uno de los diputados dijo, bueno, pongamos entonces que los sacerdotes también tengan obligaciones como ciudadanos. Y ahí había un rompimiento de la laicidad, porque el Estado intervenía en la iglesia, cosa que si no se permite que la iglesia intervenga en el Estado no tiene que intervenir en la iglesia. La iglesia, literal, puede decir misa lo que quiera, pero el Estado decide sobre sus propios rumbos. Sería interesante recuperar esos debates, son muy interesantes. Los debates del constituyente de 1917. Sobre el artículo tercero. Sobre el artículo tercero. Bien, es sumamente complejo el asunto, no es nada simple. Bien, por eso es que vale la pena que lo repensemos ahora que estamos a 100 años de haber sido promulgado el artículo tercero como parte de la Constitución de 1917. Ahora, ¿qué pasa con el avance de las décadas, de los años? Llegamos a tener una educación socialista en México. ¿Qué pasó allí? ¿Se hace más dramática la separación? ¿Hay enunciados más específicos?
Porque en un primer momento parecería que la separación había implicado sobre todo efectos en el campo de la educación básica, la Ujú. primaria, pero parece que después se va extendiendo y vamos a cubrir los siguientes niveles. Y bueno, eso es un dato que podríamos tratar, pero ¿y qué tal si nos metemos a ver las reformas? Porque el tiempo es un bien escaso en un programa de televisión, entonces necesitamos considerar esto. Hablemos un poco de las reformas que siguieron después de haber sido formulado el artículo tercero en 1917. Sí, bueno, el artículo tercero como tal se le agregaron otras cosas, nunca se tocó el tema de la laicidad. Lo que sí hubo modificaciones a la Ley General de Educación a lo largo del tiempo, donde se habilitaba, por ejemplo, las escuelas particulares bajo el régimen de un reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, que anterior, y la propia iglesia tuvo ciertos reglamentos para poder intervenir, que ya lo hacía, pero se reglamentó a partir del artículo tercero. Tenemos diferentes momentos. Tenemos el momento de los años 50, donde se reforma la Ley General de Educación y se habilitan los libros de texto gratuito, donde se da con Torres Década de Bodet, 1950, con sí, Jaime Torres Bodet, y que generó toda recuerdo. una polémica con los grupos más conservadores porque decían que eso era la ideología del Estado que se intentaba imponer a todos los mexicanos. Y hubo quema de libros público. En las plazas públicas, en algunas ciudades, sobre todo en el Bajío, se quemaron de manera pública esos libros de texto y entonces, sobre todo hay algo interesante, después del 17, en 1921, 18, perdón, en el 18 y en el 21 logra su consolidación, se crea la Unión Nacional de Padres de Familia para contrarrestar todo lo que el artículo tercero decía en torno a la laicidad. Es decir, esa Recién ideología inaugurada la Secretaría de Educación Pública. recién inaugurada. Y todavía siguen con los mismos preceptos, ellos no se han modificado para nada, ¿eh? Y lo último que hicieron, Estamos hablando de la Asociación Nacional de Padres de sí, Familia. Siguen hoy día. siguen todavía. De hecho, siguen quemando libros todavía. Digo, algunos adeptos de, no digo la Unión Nacional, la Asociación de Padres de Familia, pero sí algunos que están muy encasillados. En 2010 quemaron libros en León, Guanajuato. En la plaza pública quemaron los libros de texto. Todos O los libros de texto, o en particular algunos que hacían los de referencia, biología, los de biología, los los que tienen quemaron de manera que ver pública. con la reproducción, me Y imagino. el Estado no intervino. Esa es la cuestión. El Estado los dejó cuando debió haber intervenido y sancionado por haber hecho eso, porque al final de cuentas es un bien público. Los libros de texto, aun cuando se entrega, es un bien de la nación. En 2000, este año, en el Congreso de Nuevo León, diputados apoyaban por el tema de ir en contra de la educación de los libros de texto gratuitos que se repartían en las escuelas. Es decir, sigue presente, a pesar de 100 años, sigue presente estas discusiones sobre los contenidos que el libro de texto gratuito desató desde los años 50. Y un poco lo que tú decías, la educación socialista, ¿qué pasó ahí? La educación socialista generó un quiebre dentro de los propios órganos, digamos, dentro del Estado, dentro de los propios ciudadanos, que aprovecharon los grupos conservadores, porque se dividieron entre los que procuraban una educación socialista y los liberales en ese momento, que se dio toda la discusión en la UNAM. Hubo grupos conservadores, no necesariamente religiosos, que aprovecharon y generaron su propio espacio. Entonces, lo que hizo la propuesta de la educación socialista fue tensar al grupo que apoyaba, al grupo de ciudadanos que estaban afín al tema laico, pero generó una polarización. Y un tercero en discordia, la Iglesia Católica y otros grupos intervienen. De ahí surge la Universidad Autónoma de Guadalajara, con otra connotación. Una connotación más de carácter conservadora y con otros aspectos. Entonces tenemos diferentes momentos, los años 50, y en los años 70 se le da el carácter de la Ley General de Educación laica y también popular, se impulsa todo este tema de lo popular. Y que bueno, se va a todos los rincones, etcétera, etcétera, tuvo su impronta. En los años 90, con la reforma del 92, de la modernización educativa de Carlos Salinas de Gortari, fue interesante porque se modificó el artículo 130 y se reconocieron las relaciones Estado-Iglesia. Y eso le da un vuelco a la Ley General de Educación, no un vuelco en términos de su laicidad, sino un vuelco en términos del el margen en el cual las iglesias, y hablo de las iglesias porque ya tenemos varias para ese momento, pueden intervenir en el tema educativo.
en la administración de la escuela, no tanto en los contenidos, sí en proponer algunos contenidos y dejar cierto margen para incluir ciertos temas de valores y ética de acuerdo a su propia perspectiva. Pero fue la reforma del 92. Estamos en plena era del régimen neoliberal. Estamos Literal. hablando de un cambio de gran magnitud en este sentido de las relaciones de la Iglesia con el Estado y por extensión, como decías muy bien Felipe, en la Ley General de Educación. Este es el último tema del que hablaríamos para ir cerrando porque definitivamente no podemos extendernos más, pero estamos hablando entonces de una época donde aparecen las libertades religiosas como un tema de gran debate que concita las posiciones que estuvieron en el siglo XIX en México entre liberales y conservadores, la reedición. Que tenemos ese quiebre del que ya no podemos abundar mucho, pero es como el preámbulo, podríamos llamarlo así, como el preámbulo de lo último que hemos estado viviendo en este último par de años, Claro. en esta etapa del gobierno del presidente Peña. Sí, y hay que tomar en cuenta que la laicidad lo que aboga y lo que intenta tratar de extender son las libertades laicas. Cuando uno habla de libertad laica, dice uno, bueno, ¿qué es eso? La libertad laica es un tema muy sencillo, son las libertades civiles, a final de cuentas. ¿Cuáles son las libertades civiles? La libertad de conciencia, la libertad de participación, la libertad de información, la libertad de elección y la libertad religiosa. Están dentro incluida, pero la libertad religiosa como potestad de los individuos. Yo tengo una libertad religiosa, que esto, y lo anoto en ese sentido, porque la reforma del 2012 viene a cambiar este concepto de libertades. Si bien el artículo 3 fomentó estas libertades en la educación, es decir, los niños tienen derecho a elegir, a decidir, a conocer su cuerpo, a participar, etcétera, etcétera, lo que provoca el cambio de la reforma del 2012, del 92 al 2012 son 10 años. Durante ese tiempo, la presencia de grupos religiosos y conservadores que no necesariamente son religiosos. 20 años. 20 años, 20 perdón, años. sí, yo creo Sí, que sí. no hay problema. El tiempo pasa muy rápido. Justo ahora tenemos que detenernos, mi querido Felipe. Es cruel el tiempo de la televisión. Creo que nos debemos una segunda parte. Con todo gusto. Porque lo más caliente es precisamente lo que se deriva de la reforma de 2012. Y pues es tiempo de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos para los siguientes programas. Hasta luego.